Yo quisiera al iniciar esta reflexión de la palabra de Dios que nosotros nos pensáramos en lo siguiente. Piensa en su vida, piensa en su cuna, su origen, su familia, su nacimiento, su pueblo, su entorno, su trabajo, la familia que ha logrado constituir ahora, el dinero que tiene o el que no tiene. Y quisiera que se pusieran a pensar en lo siguiente. Si ustedes tuvieran un entorno distinto, si las circunstancias que hubieran acompañado su vida sería distinta, ¿ustedes consideran que su vida sería distinta? A lo mejor si no hubieran nacido en la familia que nacieron, sino en otra, ¿serían mejores seres humanos? Si las condiciones económicas en las cuales ustedes se levantaron hubieran sido otras, ¿serían mejores personas? Si a lo mejor el cónyuge que usted tiene hoy no fuera esa persona, sino otra, ¿serían ustedes mejores personas? Si ustedes se ganaran la lotería, ¿serían mejores personas? ¿Ustedes creen que si tuvieran más dinero o tuvieran mucho dinero, ustedes serían generosos? ¿Serían buena gente? ¿Qué es lo que hace realmente a un ser humano? ¿Sus circunstancias? ¿Lo que nos rodea? ¿No será más bien que lo que nos hace a nosotros son nuestras decisiones? La forma como asumimos la vida en medio de las circunstancias, lo que hacemos en la abundancia o en la escasez, cómo asumimos la existencia en la salud o en la enfermedad, cómo es nuestra forma de reaccionar frente a la alegría o frente a la tristeza. ¿Qué es lo que hace de nosotros realmente poder ser santos o ser pecadores? ¿Será nuestro alrededor? ¿Será nuestro entorno? La pregunta yo se las hago porque yo he escuchado muchas veces que a veces uno piensa que si hubiera tenido otra familia, nosotros seríamos mejores. Y no a lo mejor ese papá que a uno le tocó, que posiblemente no supo ser papá. O que si la familia donde nosotros nacimos no hubiera sido tan pobre, seríamos mejores personas. Que a lo mejor si hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar en otro tipo de colegio, seríamos seguramente distintos. El apóstol San Pablo, que ha venido escribiendo en la carta a los romanos, en la lectura que hemos estado escuchando durante varios días, dice hoy en el capítulo 5, lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos, todos pecaron. ¿Dónde estaba Adán cuando pecó? En el paraíso. Es decir, todo el entorno de Adán era un entorno perfecto. ¿Qué le faltaba a Adán en el paraíso? Tenía la amistad de Dios, podía ver el rostro de Dios, vivía en gracia de Dios, tenía la mujer perfecta, no había circunstancias para los celos, que Eva le pusiera los cuernos o que él se los pudiera poner a ella con otra mujer. No, estaban los dos. El Edén, el paraíso, las condiciones paradisíacas. Las condiciones de Adán no podían ser mejores. Después del paraíso no hay nada. Sin embargo, con todo y estando en el paraíso, Adán pecó. Estaba en las condiciones más óptimas que una persona puede estar. Y entonces dice el apóstol Pablo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado de la muerte. Por el delito de uno solo murieron todos.
Pero dice también el apóstol Pablo, si esto es así, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Porque si por el delito de uno solo entró la muerte, con cuánta mayor razón los que reciben a raudales el don de gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. ¿Dónde estaba Jesucristo cuando venció el pecado y el mal y a Satanás? En la cruz. Jesús estaba en el peor entorno que podía estar un ser humano. En el entorno del sufrimiento, del pecado y de la muerte. ¿Dónde estaba Adán? Estaba en el paraíso. Y Adán estando en el paraíso nos trajo a la muerte. Y Jesucristo estando en la cruz nos trajo a la vida. El asunto no es qué es lo que nos rodea. El asunto es cuáles son las decisiones que tomamos. Ahí es donde está el chiste de todo esto. Porque la posibilidad de ser santos o de ser pecadores, la posibilidad de poder traer, acarrear sobre nosotros la muerte o la vida, no depende de nuestro entorno. Depende de las decisiones que tomamos en el entorno en el que nosotros estemos. Yo insisto sobre esto que el apóstol Pablo nos dice. Adán estaba en las mejores circunstancias de la vida y aún así Adán fue capaz de atraer sobre sí mismo la muerte y traer la muerte sobre toda la humanidad. Porque dice el apóstol Pablo que con el pecado de Adán se introdujo el pecado en el mundo y la muerte en el mundo. No fue solamente un asunto de él. Por eso nosotros en la doctrina católica hablamos de una cosa que se llama el pecado original. De ahí deriva. No de la culpa original, porque la culpa es de Adán. Pero las consecuencias de las acciones de Adán, lo dice la palabra de Dios, trajo sobre nosotros el pecado y la muerte. En cambio en Cristo, que venció la muerte, el pecado y a Satanás en la cruz, vinieron a través de su muerte raudales de gracia, de justificación y de misericordia de parte de Dios. Y sigue diciendo Pablo, en resumen, lo mismo que por un solo hombre resultó condenado a todos, así también por un solo hombre, por su justicia, resultó la vida para todos. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron pecadores, y por la obediencia de uno solo, Jesucristo, todos son considerados y constituidos justos. Así que deje de echarle la culpa, si alguna vez lo ha pensado, que la culpa es de sus papás, o que la culpa fue el pueblo donde nació, o que la culpa fue de la cuna suya, o que la culpa fue haber nacido de pronto en pobreza, o la culpa fue en el colegio en el que estudié. Hay cosas que sí marcan, que sí inciden, pero llega el momento en que uno tiene que ser capaz de tener eso que nos gusta tanto y que defendemos tanto, que se llama la autonomía, y la capacidad para tomar decisiones por encima de las circunstancias que nos rodean, porque las decisiones son las que muestran el talante de nuestra vida. Lo que nosotros hacemos cuando estamos saludables y lo que nosotros hacemos cuando estamos enfermos. Nuestra forma de reaccionar cuando tenemos dinero y nuestra forma de reaccionar cuando no tenemos dinero. A veces creemos que las desgracias nuestras provienen de otra persona. Si tal persona no me hubiera dicho esto, si tal mujer no me hubiera rechazado, si tal hombre no me hubiera rechazado, si no me hubiera puesto los cuernos, yo sería mejor. Eso es falso. ¿Dónde está su capacidad para deslindarse? Tenemos que tenerla en Cristo Jesús. Esta capacidad para deslindarnos del hecho de que alguien algún día haya querido marcarnos a través de algo que hizo, y que uno sea capaz también de
de decidir que lo que tú hiciste me va a mantener esclavo toda la vida. Hay un ejercicio que es bien bonito, bien interesante, pero es un ejercicio del campo. Yo no sé cuántos lo puedan conocer, pero es verdadero. Yo tuve la oportunidad de verlo en varias oportunidades. Cuando uno amarra un caballo o una mula en un lugar, siempre, eso pasa mucho cuando los campesinos llegan al pueblo y entonces amarran lo que ellos llaman la bestia, la mula, la amarran a un palo y la mula se queda ahí quieta. Con el transcurrir de las semanas, de los meses, llega el momento en que, como siempre lo amarra en el mismo palo, un día el campesino decide no ponerle el amarre a la mula al palo, pero aún así la mula se queda en el mismo lugar como si estuviera amarrada. Hay gente que se acostumbra a tener cadenas. Es que como las he tenido siempre, no son capaces de recuperar la movilidad. Y entonces dicen, es que a mí me tuvieron amarrado siempre. No, hermanos, aunque eso en algún momento marque, que sí marca, uno tiene que ser capaz con autonomía de decir, me voy a deslindar de esto que ocurrió y necesito empezar a concebir mi vida de una manera distinta. No voy a permitir que un fracaso siga marcando más mi amargura. No voy a permitir que la infidelidad en una relación me lleve a destruir la concepción del amor o a pensar que el amor es una basura, que es una mentira. Yo no voy a permitir que otra persona destruya mi capacidad para amar. Eso no lo puede permitir usted, porque esa circunstancia es removible. Entonces no es si estamos en el paraíso o si estamos en la cruz. Es cómo tomamos decisiones en el paraíso o en la cruz. Porque hoy hay gente que tiene vida paradisíaca, hoy hay gente que tiene en su vida de todo, hermano, de todo. Y aún así siguen cometiendo permanentemente grandes y graves errores para destruir su vida. En cambio hay gente que en condiciones más difíciles que las nuestras, permanentemente iluminados por la luz de Dios, pueden y son capaces de tomar siempre decisiones sabias, decisiones acertadas. No es donde estamos, es lo que hacemos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.